¿Hay algo que hoy con 50 años sí me arrepiento de esto? Sí, un montón de cosas. Cada vez que tuvo un gesto con alguien que le hizo doler, por desconocimiento, por enojo momentáneo, por egoísmo. Y hablaste de el que nace ateo, el que nace religioso. ¿Vos qué serías? Yo soy alguien que cree en el misterio, digo. ¿Qué hubo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Sobrenatural. Hoy tenemos un invitado de lujo, señor Martín Lustó. Te dicen Guga, te dicen, ¿no? Me dicen Guga. ¿Cómo andas, David? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Gracias por venir. Un gusto. De verdad, este es un espacio que es relativamente nuevo, pero apunta un poco a lo que hablamos fuera de cámara, ¿no? A llevar la conversación a un terreno un poco más personal, más profundo de lo habitual. No me quiero olvidar antes de empezar, Iván Di Marco en los botones, Seba Carníbal, producción general, y mi esposa Sofía, asistente ejecutiva, el equipo, la familia, que un poco ya conociste. Te voy a hacer la primera... Muchas veces vos, en este caso, estás compartiendo familia y equipo, pero a veces la familia es equipo y el equipo se transforma en familia. Cuando las tareas que haces son muy intensas, el equipo que tenés alrededor se transforma en familia también. ¿Te ha pasado eso Y con sí, gente muy cercana? Y sí, porque cuando los desafíos o cuando las dificultades que tiene algo que estás emprendiendo son muy grandes, la gente que tenés alrededor se transforma en familia. Total, total. Vos lo mezclaste acá. Sí, sí, sí. Y nos está saliendo bien. Viste que siempre hay como una cosa de, che, familia, laburo no es fácil. Pero por ahora venimos bien. Nadie quiere matar a nadie, creo. Pero eso vos porque sos el hermano mayor, entonces... Puede ser. Puede ser. ¿Vos tenés hermanos? Yo tengo un hermano más grande, que es docente, que tiene 7 años más que yo, y una hermana más chica, que tiene 2 años menos, Román y María. Y María es abogada, es penalista. Mira, Sofi también es abogada. Con el de 7 años debe ser una diferencia de edad importante. Sí, bueno, es la sorpresa de que este año acaba de cumplir 60. De golpe digo, tengo un hermano que tiene 60. Wow, un montón. Sí, cumplió el 10 de julio, recién. Así que sí. Tremendo. El tiempo. Vos igual tenés como 50. Yo tengo 52, sí, tengo 52. Y parecés 10 años menos fácil, te lo deben decir. Sí, bueno, esos son los genes de mi viejo. Mi viejo tiene 89. Mi vieja falleció en el 2008. Mi viejo tiene 89. Pero yo tengo sobrinos, tengo 6 ahijados y 6 sobrinos. Porque tengo ahijados porque soy padrino de 6, que sus padres me han confiado De una. el padrinazgo. Y tengo 6 sobrinos, pero tengo sobrinos que van desde los 8 años, el más chiquito, el de mi hermana, pero el más grande de mi hermano, del cual también soy padrino, este año cumple 34. Wow. Tremendo. Tremendo, tremendo cómo van pasando las generaciones. Yo antes era adolescente y ahora ya no soy más adolescente y tengo una distancia. Estoy más cerca de alguien de 40 que de alguien de 15. Es re loco eso de pensar. Sí, pero eso no es cierto, es cierto cuando lo ves biológicamente, pero cuando vos ves tu vida como adulto, ya no es tan cierto. Ok. ¿Sí? Pues ¿cuándo arranca mi vida como adulto? Bueno, mi vida como adulto es, no sé, a partir de los 18, cuando empieza, desde tu vida autónoma todavía estás más del lado de recién arranca tu vida autónoma. Si yo decís, che, mi vida autónoma arranca a los 18, tengo 28, pasé 10 años de vida autónoma. Para llegar a los 40 te quedan 12 todavía. Claro. Cuando lo mirás desde cero es verdad, pero desde que tenemos conciencia de nosotros mismos como autónomos, que es para mí desde donde hay que contar cuando uno mira para atrás y para adelante, porque si no te vas muy para atrás. Tiene mucho sentido. Y antes de meternos por ahí en, como te decía, estas preguntas un poco más profundas, tienen que ver con el amor, la fe, la vida, la muerte, tocamos esto generacional y hace rato, no, yo tengo 28 años y hace 10 que trabajo y nunca vi el país crecer, básicamente. Y lo veo en mi generación, ¿no? Como esta cosa de querer irse afuera, ¿no? Querer buscar oportunidades que acá no hay. O que se percibe que no hay. Vos que estás metido en la política, en ese mundo de la transformación, no sé, ¿qué mensaje tenés para mi generación? Primero, yo empecé a hacer esa pregunta cuando escribí un libro, el último libro, que lo empecé a trabajar en el 2016, perdón. Lo publiqué en el 2017, pero trabajé de antes. Iba
iba preguntando, di muchas charlas en distintas universidades del país y le preguntaba a los chicos, levanten la mano quién se quiere ir del país o tiene planes muy concretos para irse del país. Y entre el 40 y el 90% levantaban la mano. Wow. Dependiendo si era la Universidad Nacional de Catamarca, el CBC en Lugano o la UCA en Puerto Madero. Y cuando les preguntaba por qué, básicamente decían dos cosas. Una es porque este país no tiene arreglo y la otra es porque afuera voy a empezar de más abajo, porque no tengo un montón de sostenes alrededor, familia, amigos, conocidos, pero voy a depender de mí mismo. No es que va a descarrilar el país y me va a descarrilar mis planes. Entonces, la verdad es que Argentina, para alguien de tu edad, pero no te creas que para alguien de mi edad es muy distinto, si lo miro punta a punta. El crecimiento, yo nací en el 70, el crecimiento del 74 a la fecha es muy poco, muy poquito. Es casi la misma torta, peor repartida. Pero sí he visto periodos de crecimiento en la Argentina. En tu caso casi no tenés memoria de eso, porque del 2002, en el 2002 vos tenías 7 años. 7 años. Y ahí hubo un periodo de crecimiento del 2002 en adelante, del 2003, perdón, en adelante. Entonces vos no lo recordás. Entonces yo te diría lo siguiente. Primero, la frustración de siento que estoy parado en el mismo lugar y como cuando vos tratás de sacar el auto del barro cada vez que le metés te enterras más, esa es una sensación que es real porque es lo que viene pasando. Pero Argentina ha tenido otros procesos a lo largo del tiempo en donde habíamos construido una sociedad más justa y una sociedad en donde era claro que la siguiente generación iba a estar mejor. Y yo creo que eso se puede recuperar. Se puede recuperar. Justo hoy hablábamos con Seba cuando arrancamos el día que creo que había una noticia como se está corriendo, ¿viste? Ese formato de que no le pagamos al FMI o algo así. Yo mucho no entiendo qué significaría eso, como no pagarle. Uno ve que el FMI igual malo, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, pero ¿qué significaría no hacerlo? A ver, el FMI, creo que a nadie le gusta el FMI. Cuando caes en el FMI es porque nadie más te prestó plata y debes plata y nadie más te presta. Entonces caes en el FMI, que es un organismo internacional, es decir, está conformado por casi todos los países del mundo y lo que dice es, mira, como me tenés que pagar, yo quiero asegurarme que me puedas pagar. Y es como que viene y te ordena tus cuentas. Y eso nunca es bueno, porque la ordena es de su perspectiva. Es decir, la ordena de su perspectiva, ¿qué quiere decir? Es, yo quiero que hagas las cosas de manera tal que eventualmente me puedas pagar. Okay. Es un acreedor. Ahora, a mí no me gusta mucho echarle la culpa a los demás de las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? No sé, por ejemplo, la tarea que hace Catedral de la Fe es una tarea de devolverte autonomía cuando estás mal. ¿No? La iglesia. Sí. Okay. ¿En qué sentido? Es que si yo estoy mal, perdí el rumbo, no tengo mi vida desordenada, debo plata, tengo alguna adicción de algún tipo, es entre todos un trabajo colectivo, espiritual, pero de devolverte algo donde vos te podés hacer cargo de vos mismo. Okay. ¿Sí? A partir de tu fe, pero te haces cargo de vos mismo, te haces responsable de vos mismo. A mí lo que me pasa cuando alguien critica todo el tiempo al FMI, y que yo estoy de acuerdo con las políticas del FMI, también las critico, pero hay un tema de introspección de decir, ¿y yo por qué terminé ahí? Okay. Entonces yo no pondría siempre la culpabilidad fuera, diría es responsabilidad nuestra no caer en el FMI. Entonces vos me preguntás ahora, ¿qué puede pasar si no le pagás? Ahora no es ni siquiera que si no le pagás, vos estás pidiéndole plata para poder pagarle porque no la tenés. Básicamente decís, che, prestame la guita que te la devuelvo. De una. Si no le pagás, Argentina no tiene dólares y tiene vencimientos. Entonces, eso hace que tengas menos dólares si decidís pagarle, y si no decidís pagarle, lo que vas a tener es una suba del dólar. Con la suba del dólar vas a tener más inflación, con una mayor inflación vas a tener más pobreza, más desigualdad. Okay. Entonces, todos incentivos como para... Es que eso, otra vez, cuando vos caes en el Fondo Monetario es porque tenés obligaciones, te dejaron de prestar y entonces no sabés a dónde ir. Y vas a un lugar que es como un hospital muy riguroso. Dice, mira, dale, yo te lo voy a prestar. Soy el último que te va a atender. Yo te la voy a dar. Pero como quiero que me la devuelvas, me voy a meter en tus políticas. Entonces perdés autonomía para definir las políticas. Y muchas veces el que mira de afuera y te dice cómo hacer las cosas, obviamente las dice en su propio interés. Pero además muchas veces no tiene razón porque no tiene el conocimiento de adentro. Sí, total. Es un observador externo. Es un observador externo, sí.
ya me meto en esto, pero vos hablabas sobre hacerse responsable y uno lo que siente cuando prende la tele o cuando lee alguna noticia en Twitter o donde sea, es justamente que todos se pasan la pelota entre sí. ¿No? Sí. La responsabilidad de haber ido al fondo fue del gobierno anterior, el gobierno anterior dice no, fue para cubrir una deuda del otro, y es como que nadie se termina de hacer cargo, y al fin y al cabo, ya de un periodo de 15 o 20 años que más o menos están las mismas caras, ¿no? Por qué no pasa eso? ¿Por qué no hay renovación? Mm. No solo porque no hay renovación, sino como por qué nadie se termina haciendo cargo. Digo, todos de alguna manera han formado parte de este proceso y da la sensación que mientras más se hunda el otro, o sea, mientras más responsabilidad tengo el otro, es como si el otro fuese el peor, ¿me explico? Como que se busca llevar la elección hacia ese terreno de él es peor que yo, vótenme a mí porque yo soy menos malo. Mira, primero me acuerdo de una frase que cité en ese libro que dijo Ernesto Tenenbaum, que es que Argentina es un país donde cada uno tiene razón cuando habla del otro. Ok, ¿Sí? buena frase. A mí me gusta esa frase. Y también creo que por eso tengo un abordaje un poquito más estructural de lo que le pasa a Argentina y no coyuntural. Porque nosotros ya hemos probado con, vos no te vas a acordar, pero ya tuvimos radicalismo socialdemócrata, Alfonsín. Tuvimos radicalismo conservador, de la Rúa. Tuvimos peronismo promercado, Menem. Tuvimos peronismo más pro-Estado, ¿sí? El kirchnerismo. Tuvimos un gobierno que no era ni radical ni peronista y como vos bien decís, la Argentina está trabada en el mismo lugar. Entonces yo estoy convencido que la responsabilidad es colectiva. Y por eso muchos de nosotros no creemos en la exacerbación de la grieta. Creo que no conduce a ningún lugar. Me parece que casi es como el huevo o la gallina. Gobiernos que fracasan le dan la excusa al siguiente para decir la culpa es del anterior en lugar de tener una mirada, como decía, más estructurada, más amplia de qué cosas están fallando de los dos lados. Cuando la sociedad está tan lastimada y tiene tantos problemas económicos, hay como dos miradas en conjunto. Una que básicamente se preocupa del equilibrio social y político y otro que dice, bueno, pero esa manera en que te estás ocupando del equilibrio social y político genera problemas económicos. Entonces son dos miradas distintas, una que trata de sanear la economía y otra sanear el cuerpo social y político y las dos terminan fracasando. En una porque termina con un problema económico que afecta a lo social y en el otro porque termina con un problema económico o con un problema, una insostenibilidad que afecta a la economía y se van pasando la pelota. Yo creo que esa culpabilidad hace dos cosas, volviendo a otro tema que me parece que me preguntaste solapadamente. Quiere decir que exonera, cuando el que viene fracasa igual que fracasó el anterior, exonera y exculpa al que fracasó antes. Y entonces también se produce falta de renovación. Entiendo. Entonces, por ejemplo, a mí muchas veces me dicen, no, bueno, pero vos sos joven. Yo digo, yo tengo 52, ¿qué quiere decir que soy joven? Vos tenés 28. Y yo miro el panorama mundial y digo, no sé, Jacinta Ardern en Nueva Zelanda era más joven que yo, ya renunció, ya dejó de ser primer ministro. Trudeau, Macron, Claro. entonces hay Boric. Sí, Entonces sí. hay un montón de gente que es muchísimo más joven, que tiene muchas responsabilidades. En Argentina la renovación tarda. Tarda para mí porque muchas veces el que fracasó es otra vez exculpado por el fracaso posterior. En otros países se da un poco más de renovación. Yo creo que ahora se está dando una renovación muy interesante en la política, que a veces no la vemos tanto porque está sumergida, porque está en distintos lugares del país que no son el centro de atención de los medios nacionales. Y de alguna manera, vos estuviste también formaste parte del gobierno de Cambiemos, bueno, fuiste embajador, después fuiste diputado, también formaste parte del gobierno de Cristina como ministro. ¿Vos te sentís parte de ese fracaso que decís? Sí, yo creo que somos todos los que estamos parte del fracaso. Por acción, por omisión, por todo. Y que la tarea que tenemos que hacer es que con los aprendizajes que tenemos y que vamos acumulando, a veces son por introspección, a veces son por estudio, a veces son por experiencia, a veces son por el contacto con el otro, esos aprendizajes, poder contribuir a salir de donde estamos. ¿Sí? Wow. No es normal escuchar a un político hacerme a culpa. Pero si no, ¿de quién es? También creo que es un tema. Vos sos muy joven y te dedicás a otra cosa, pero cuando vos ves el sistema con el que funciona la Argentina, esa responsabilidad también es colectiva, no es solo del arco político. O sea, el sistema empresarial
el sistema gremial, el sistema de comunicación, todo es parte de cómo se construye lo que se puede o no se puede Sí, hacer. no es que está aislado. Los márgenes de acción o no. Es, si querés, parte de llamarlo dirigencia. Ok. ¿Sí? Pero sí, cuando vos ves un país que tenía 6% de pobreza hace 50 años y hoy tiene 40, está claro cuál es el fracaso. Está clarísimo. ¿Y qué es lo que te motiva a meterte en este mundo y a insistir? Porque la visión muchas veces es esa, ¿no? Es como esto no tiene arreglo. Dos cosas. Primero, yo descubrí, si querés, mi vocación tarde. No es que de chico militaba, no tenía eso. Y de hecho, cuando estudié economía, casi te diría que mi padre quería que yo usara la economía para ser empresario. Un día me di cuenta que eso no me interesaba y quería dedicarme a la academia, quería ser profesor, que es lo que hace la enorme mayoría de mi familia materna. Y descubrí la vocación cuando la Argentina estaba golpeándose y a punto de golpearse cerca del 2001. Y cuando empezó a golpearse, sin ninguna duda. Pero empecé a estudiar economía. Ahora hay muchísimas más carreras, muchas más cosas para hacer. Cuando me tocó estudiar a mí, era como que había pocas carreras que te... ¿Qué te podían llevar a la función pública, digamos? No, porque yo en ese momento no quería la función Ok. pública, quería ser... Primero me di cuenta que no quería ser empresario porque un día estaba en la cama, hice un ejercicio que después lo llamé de retroprospección. Estaba con mi hermano acostado al lado, eh, tarde a la noche, y todavía estaba despierto. Y dije, si este fuera mi lecho de muerte, no si tuviera ahora estos 17 años, si fuera mi lecho de muerte, ¿qué me gustaría haber hecho? Y me di cuenta que no era ser empresario, era la plata. Entonces me incliné por la docencia en ese momento. Dije, bueno, yo quiero estudiar para dar clases. Pero la vocación la descubrí mucho más tarde, mucho más tarde. ¿Y qué creo? Creo que aunque haya una probabilidad baja, cada uno puede pensar que la probabilidad es más alta, más baja. Cuando alguien está desesperanzado dice, no se puede cambiar. Aunque sea 1%, yo siento que vale la pena pelear, porque no pelear es bajar los brazos. Y hace poco en la conmemoración del levantamiento del gueto de Varsovia, descubrí, porque no lo conocía, a un pedagogo polaco que se llama Janusz Korczak. Y me quedó grabada una frase, que es, no se puede dejar el mundo tal como está. Y cada uno hace eso desde distintos lugares, ¿no? A veces, por ejemplo, el Papa Francisco habla de la santidad, ¿sí? Que no es el camino del santo tradicional. Se puede buscar la santidad haciendo las cosas de manera santa desde un montón de lugares distintos. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de no dejar el mundo tal y como está. A veces es solamente el cuidado familiar, el cuidado de los que están a cargo de uno cuando uno es padre. A veces es la tarea de una iglesia, a veces es la tarea de un docente, la tarea de un médico, la tarea de aquel que hace de que lleva adelante la responsabilidad que le encomendaron o que eligió, de una manera tal de no dejar el mundo tal y como está. Entonces, en política, aunque las probabilidades sean bajas, hay casi una obligación de encarar eso. ¿Y cuál es esa motivación de cambio? Recién vi como un brillo en tus ojos cuando hablabas de tu hijo, ¿no? Y de tu familia. Ese es me imagino que debe ser como un driver fuerte, ¿no? A la hora de decir, no quiero dejar el mundo tal y como está, no quiero dejar el país tal y como está, pensando también en los que vienen, ¿no? Pensando en la familia. Sí, la familia, yo fui padre de grande. Entonces, la familia, yo te diría que, no sé si llamarlo resignifica o despierta cosas que estaban latentes. Hay un lugar común en la política que es el uso de decir, no, yo veo a mi hijo y no quiero dejarle este país a mi hijo. O quiero que él viva en otra Argentina. Pero también es cierto que cuando yo veo a mi hijo, no solamente veo el futuro, y creo que ahí tenemos una responsabilidad muy grande, no solamente en la Argentina, sino generacional, porque hay un montón de cosas que están pasando a las cuales le tenemos que prestar mucha atención, ¿no? El cambio climático, inteligencia artificial, degradación de la democracia, hay cosas hay que prestarles mucha atención.
Pero yo cuando veo a mi hijo veo otra cosa. Yo cuando veo a mi hijo veo lo que él tiene que otros hijos en otros lugares de la Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, del mundo no tienen. Ok. O sea, yo digo, mi hijo tiene 10 años y va a 5º grado. Y sabe leer y escribir perfectamente. Lee mucho y lee muy fluido. Pero a veces cuando recorro la ciudad, veo chicos de la misma edad que no saben leer y escribir. Entonces, para mí hay algo... a mí me da vergüenza como, a pesar de que no sea mi responsabilidad directa, me da vergüenza como dirigente mirar a los ojos a un padre o a un chico que tiene la misma edad del mío y ver esa diferencia. O dónde vive, o si le pasa algo, si puede llegar a un hospital y que lo atiendan. Eh, eh, Ahora que se discute si el Estado, si no el Estado, eh, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros elegirá la metáfora o la razón de esto. El que es religioso dirá, Dios te hace nacer en un lugar o en otro lugar. El que es agnóstico ateo dirá, mira, hay una lotería previa en la vida que te dice dónde vas a nacer. Y en las sociedades desiguales eso determina mucho, pero mucho de tus posibilidades. Mucho. Claro. Y el rol del Estado es hacer que eso sea cada vez menos relevante. Es decir, que el... Sí, tratar de nivelar las oportunidades. Sí, sí. Entonces yo cuando veo a mi hijo veo el futuro, y el futuro a veces me preocupa, pero también veo el presente a través de mi hijo, porque veo las diferencias. Claro. Y como... ¿Vos sos padre? No, No sos todavía padre. no. Hay una cosa muy particular, que es que los chicos ven solo lo que ven. ¿Qué quiero decir con esto? Interpretan las cosas en función de lo único que vieron. Vos viste mucho más, entonces podés contrastar. Lo que vos ves cuando sos chico en tu casa es lo que es natural para vos. Entonces yo veo lo que se transforma natural para él y veo lo que es natural para otro chico en otro contexto. Digo, esta diferencia no puede ser. ¿Sí? Entiendo. Hace poco estuve en Piedrabuena, en el complejo Piedrabuena, en un lugar que a mí me fascina de la ciudad de Buenos Aires, se llama Galpón Piedrabuenarte. Y había un artista urbano y estábamos con Carla, con mi mujer, que es actriz, y le preguntamos cuál es tu sueño. Y él dijo, mi sueño es conocer lo que no conozco. Y me pareció muy profundo, porque ahí te puedes preguntar, ¿qué es lo que yo conozco y es una realidad cotidiana para mí, pero que el otro no conoce para nada? Porque, y ahí vuelvo a esto de que cuando sos chico, lo que pasa en tu casa es natural, para bien o para mal. Sí, si no tenés contra qué compararlo. Si en tu casa te maltratan, te parece que es así. Si en tu casa no hay algo, te parece que es así. Si en tu casa hay mucho, te parece que es así y que es lo normal. Recién cuando empezás a salir de tu ámbito y empezás a crecer y la autonomía y la mirada distinta sobre tus padres, recién ahí te das cuenta que esas cosas, no son, esto que pasaba en mi casa no es lo normal. Entiendo. Entiendo. Y me parece muy loco, porque justo ayer reflexionaba eso con Sofi, literal, hablaba de la infancia que tuvo cada uno y cómo por ahí no nos sobraba nada, pero yo era feliz, porque tampoco conocía otra cosa, ¿viste? Y cómo a veces esas micro burbujas en las que vivimos hoy, no de chico, pero hoy de grande, por ahí con las redes sociales y con la información que consumimos, nos nublan la vista de la realidad que puede estar viviendo el otro, ¿no? Esas micro burbujas también, no las de hoy, pero eso de lo que yo conocía cuando era chico era esto, y no otra cosa, también te permiten estar contenido, ¿sí? Yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy es que los humanos nacimos a la vida en convivencia en comunidades de 200 personas, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés una comunidad chica, pasan dos cosas. Una es que tenés una pertenencia a un lugar y no sos un anónimo. Pero la otra es que siempre hay algo por lo que sos valorado. ¿Qué quiero decir? Si sos 200, vos por ahí no sos el más rápido, ni el que caza mejor, pero por ahí sos el más divertido, o el que pinta mejor la pared, o el que toca mejor la guitarra, o el que cuida mejor a los chicos, o el que enseña mejor. Siempre hay alguna característica en una comunidad chica por la cual tu rol es destacado y eso es importante en tu autoestima. Cuando las comunidades se transforman en lo que son hoy, que una ciudad, millones de personas, y además le agregás las redes, no importa que también juegues al fútbol,
Cuando vos veas a Messi vas a decir, es un desastre. No importa que también escribas, cuando tengas toda la literatura a tu disposición, y eso lesiona la autoestima. Entonces hay algo de la escala que cobró la humanidad y la organización que tiene también un problema en cómo nos autopercibimos. Y yo creo que las redes hacen eso a una escala que nunca antes experimentamos. Y encima con un elemento adicional, que es que lo que ves muchas veces no es verdad. Entonces tu comparación desde la realidad es con algo que es, me comparo con todo el mundo, y no con todo el mundo, con lo mejor que muestra el mundo. Que muestra el mundo, que además lo muestra distorsionado para bien. Sí, sí, las consecuencias son durísimas y están un poco ahí a la vista. Te quiero llevar un poco como para este lado más sobrenatural. Mencionaste el pasar al Papa, ¿no? Y hablaste de el que nace ateo, el que nace religioso, el que es agnóstico. ¿Vos qué serías? Yo soy alguien que cree en el misterio, digo. Me gusta. Yo fui bautizado, tuve una educación católica, después me alejé. Me alejé por dos cosas. Una fue la reflexión de que si hubiera nacido en Israel sería judío, si hubiera nacido en Arabia sería musulmán, si hubiera nacido en Dinamarca sería ateo, si hubiera nacido en Uruguay también, si hubiera nacido en Brasil sería evangélico. Entonces digo, me cuesta mucho defender una postura muy personal sabiendo que esa es una circunstancia muy probable. Y me fui alejando mucho de las estructuras. Después atravesé un proceso de racionalización de un montón de cosas. Y yo no sé si con la edad, no sé si llamarlo porque uno le da miedo, yo no siento eso, o porque uno se vuelve más sabio y menos racional. Empecé otra vez a acercarme a un montón de cosas. Mira. Y empecé además a seleccionar lecturas que tenían que ver con eso. Encontré un libro que me gustó mucho, mucho, mucho sobre el cerebro, donde dice que es un autor inglés que dice que no es que ahora está de moda en las neurociencias decir tal parte de tu cerebro hace tal cosa, tal. Y él dice, no es así. Y es un neurocientista que va en contra de casi todos los neurocientistas. Él dice que nuestros dos hemisferios hacen cosas distintas, miran al mundo distinto. Desde las aves en adelante, el hemisferio izquierdo trata de manipular, el hemisferio derecho trata de entender el contexto y la relación con los demás. Entonces, dice, para el hemisferio izquierdo, las metáforas y las parábolas son mentiras, porque son muy pueriles. Para el hemisferio derecho, las parábolas y las metáforas son verdades universales y solo pueden ser expresadas así para que sean universales. Entiendo. Entonces miran al mundo distinto y el mundo de hoy, en la tesis de él, cada vez es un mundo en donde prima prima la visión del hemisferio izquierdo y hay que recomponerla para entender cuáles son verdades universales. Entonces hace rato que creo en cosas, en el misterio. ¿Qué sería el misterio? Las cosas que no puedo explicar, las cosas que están más allá de lo que es uno, las cosas con las que uno siente una vinculación diferente a pesar de que no tiene explicación. Lo que trasciende a uno. Hay muchos, por eso digo, hay muchos que dicen, bueno, yo me alejé y entonces creo solamente en el ser humano. Yo cuando en mi etapa de adolescente, cuando empecé a renegar, decía, yo creo en el hombre. Creo en el ser humano. Y a medida que me volví, como decía, más viejo, no sé si más viejo, más sabio, más asustadizo, no sé, empecé a decir, bueno, hay algo mucho más. Me interesa muchísimo profundizar en esto del misterio, en este concepto de que hay mucho más. Si tuviese que intentar definirlo, aunque lo estamos percibiendo con este lado del cerebro que no trata de racionalizar tanto, ¿no? Pero si nos aventuráramos a intentar ponerle palabras, ¿a qué te referís? ¿Te referís a algo como si fuese una fuente, algo que nos conecta, una energía? ¿O pensás más en que nos trasciende a nivel de que, no sé, nos morimos y qué pasa? ¿Viste esa que tiran Novarecia siempre que está ahí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en ese sentido? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pensás que pasa?
Mi abuela decía esto, yo le contesté esa pregunta. ¿No? Mi abuela decía cuando se puso más grande, empezó a creer en la reencarnación y decía, porque la vida es tan buena que no quiero que se acabe, quiero que haya otra vuelta. Hay muchas cosas pendientes. Eh, yo creo que hay una interconexión. Déjame ir un poquito para atrás para decir esto. En muchas de las lecturas y cosas que voy escuchando y sobre las que voy reflexionando, hay algo que un día me sorprendió que alguien dijo, somos los únicos que decimos yo nací. No es que uno nací, no es un acto volitivo. Voluntario. Es que a uno lo hacen nacer en... Alguien no dice, la hoja decidió crecer. ¿Viste? La hoja crece. Y ese crecimiento de la hoja depende de todos los demás. Depende del que plantó el árbol, depende del oxígeno, depende del planeta. Entonces, tengo desde hace un tiempo esta parte, cuando digo el misterio es lo que nos une y nos interconecta a todos. Y eso me parece que no se puede morir. Ok, wow. Sí. Wow. Tremendo. Entonces, tu abuela decía esto, vos hoy considerás que eso que tenemos, que nos conecta, no se puede morir, pero no significa eso por ahí que haya una conciencia, ¿no? Como que morís y seguís como, no sé. No, creo, lo llamaría... y además creo que es una tarea de los tiempos que vienen, que esa conciencia está, no sé cómo llamarlo, esparcida en todos nosotros. Que hay una conciencia colectiva de la cual nosotros somos como una parte de esa conciencia colectiva. Y digo el misterio porque no sé qué nombre ponerle. Puede ser Dios. Me cuesta mucho más creer en Dios en forma humana. Es mucho más fácil creer en lo trascendente de esta manera. Y trato de estar muy vinculado con eso. ¿Qué quiere decir muy vinculado? Tengo momentos del día, no sé cómo llamarlo, en una iglesia sería de oración, pero es más de introspección, Meditación. comunicación, meditación, donde voy mucho para ese lado. Sí. Y me saca de la realidad, me hace percibir las cosas de otra manera, a veces con más profundidad, a veces con más liviandad. Claro. Como, digo, lo llevo más liviano porque entiendo que hay algo que es mucho más importante. Hay una pregunta que siempre hago que es como, dejo un espacio en blanco para que completes, ¿no? Y si yo te tuviese que preguntar algo por lo que te arrepentirías, ¿no? Me arrepiento de... ¿Hay algo que hoy con 50 años dices me arrepiento de esto? Sí, un montón de cosas. Un montón. La verdad, cada vez que tuve un gesto con alguien, el que le hizo doler, y que fue un gesto gratuito, por desconocimiento, por enojo momentáneo, por egoísmo, a veces con amigos, a veces con gente que... Sí, eso. Porque después, por ejemplo, no sé, mi vieja falleció en enero del 2008. En ese momento yo era ministro. Pero yo no tengo un arrepentimiento de cosas que no hice, que no... Viste que a veces se va alguien y decís, che, ¿cómo no tuve más tiempo de amor con él? Eso no lo tengo, por ejemplo. Pero sí tengo amigos con los que digo, en tal momento no me porté bien con esta persona. Eso sí, y es repetido. Porque todos los tenemos, pero porque digo, ¿por qué no puede tener una mirada más amorosa sobre esto? Creo que también es parte de que vuelvo al proceso de conformación de la personalidad. Hay un momento yo tuve un momento de la adolescencia, de la afirmación de mi personalidad, que era muy combativo. Peleador. Sí, sí. Y no estuvo bien, no me gusta. Hay una película, vos sos más chico, pero hay una película que parece una tontería, pero hay una película que se llama Línea de Muerte, Línea Mortal, con Kiefer Sutherland. Son un grupo de estudiantes de medicina que entienden cómo parar el corazón, te inyectan algo y cómo revivirte. Porque quieren experimentar qué es lo que pasa, qué pasa cuando te morís. Y lo que les empieza a pasar a todos es que los momentos en que fueron malos con alguien los empieza a atormentar. El fantasma del chico al que le hiciste bullying viene. Muy interesante. Y yo creo que si me decís qué cosas de arrepentimiento,
Esas. Cuando causas un sufrimiento palpable que después lo ves, a veces es chiquito, no grande. Es algo que dijiste fuera de lugar. ¿Para qué tenías que decirlo? Sí. Sabes que de vuelta, cuando hablas por ahí de los amigos, recién hablas de tu mamá o de tu hijo, es como se ve un brillo diferente en tus ojos. ah, y, y creo que es amor, ¿no? Que es ese amor que uno tiene por un ser querido. Eh, por ahí estoy pecando de filosófico al mango, ¿viste? Tipo Fantino que tiene esos desvaríos, pero si tuvieses que definir el amor de alguna manera para vos en tu vida personal, ¿qué nombre le pondrías? ¿Cómo lo definirías? Es el primer motor de todo. Es lo que enciende todo. Eh, es el combustible inacabable, porque no se acaba de cualquier otra cosa. De cualquier otra cosa. Y cuando tenés hijos, entra por otro lugar. Me parece un lugar común lo que te estoy diciendo. Pero todos conocemos el amor de distintas maneras. Cuando tenés un hijo, conoces el amor. Conoces la cara del amor de una que nunca te hubieras imaginado y además reconoces la cara del amor de tus padres para con vos, aún con todos sus errores. Wow. Porque no te das cuenta, porque vuelvo a lo de que estás acostumbrado. Cuando vos nacés, tus padres no son personas, son tus padres. Cuando murió mi vieja yo empecé a encontrar con mi hermano un montón de fotos antiguas, ¿viste? De mi vieja cuando era joven. Un montón, un montón, un montón. Y me quedé siempre con esta sensación de que cuando alguien se muere, hay un montón de cosas que desaparecen para siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que yo viví con mi mamá lo tengo. Hay ciertas memorias, ciertas cosas que ella compartió con sus hermanas, el otro día estuve con mi tía, que están ahí. Algunas las sé, otras no, ¿sí? Pero hay cosas que ella nunca le contó, sueños que nunca tuvo, temores que nunca tuvo, viven. Esas cosas no están más. El dolor más grande para mí cuando pienso es todas esas cosas que cuando se va, Mi mejor amigo falleció en el 2019, un poquito antes de la pandemia. Y a veces pienso en todas las cosas que ya no están, que nadie sabe que dónde quedaron. ¿Sí? Entonces, cuando vos nacés, tus viejos son tus viejos. Cuando sos un poco más grande, empezás a ver a tus viejos como personas. Ayer mi hermana me mandó fotos por el Día del Amigo y había fotos de mi viejo y mi vieja que, claro, tenían menos edad de la que tengo yo ahora. Entonces vos te das cuenta que ellos tenían que lidiar con nosotros con el mismo nivel de incertidumbre, de temores, de dudas que tengo yo hoy cuando crío a mi hijo. Cuando vos sos hijo y tenés 10 años no lo ves así, lo ves mucho después. Entonces cuando tenés un hijo también el amor de tus padres se resignifica. Pues dices, era esto lo que, a pesar de este error que cometió conmigo, esta injusticia, esto era lo que sentía. Eso es el amor. Es un montón. Me, me emocionaba escucharte y mientras te escuchaba pensaba como... No sé, viste, la Biblia habla sobre diferentes formas de expresar amor, ¿no? Y hay un amor que es filo, la palabra esa griega, ¿no? Que es como más fraternal, hay un amor que es ágape, que es como un amor más trascendente, hay un amor romántico, y como uno va creciendo y va experimentando diferentes facetas de este amor. No sé por qué me surge preguntarte esto, pero nosotros por ahí somos de un contexto, ¿no? Como un poco más conservador, un poco más, ¿no? De matrimonio toda la vida y ese tipo de cosas que hoy están muy cuestionadas y muy, muy desafiadas. Desde tu perspectiva, ¿ese tipo de amor es real? O sea, ¿existe el amor para toda la vida? O sea, ¿vos crees que uno puede comprometerse con una persona y decir yo me muero con vos? Hay una tensión, un cambio cultural que para mí tiene que ver con lo siguiente, o que no está adquiriendo buena resolución hoy. Cuando uno promete amor para toda la vida en el acto de matrimonio, yo puedo prometer que el que soy yo hoy te va a amar al que sos vos hoy toda la vida. En eso creo. Después,
el que soy yo hoy va cambiando por un montón de circunstancias distintas, por golpes de fortuna o golpes de desgracia, porque vas evolucionando, porque la vida te va... Y ahí se puede producir algo donde, che, el que soy yo hoy ya no te ama a vos como sos hoy, para adelante. Ahora, ¿qué creo? Creo que cuando esa posibilidad se transforma siempre en una puerta de salida en lugar de en una excusa para no trabajar la pareja, es un problema, porque las relaciones se transforman en más vacías. Entonces yo creo que hay ciertos compromisos que duran toda la vida, el amor filial, el amor paternal, digo. Hay otros compromisos que tomamos que los tomamos desde el hoy y es probable que tengan una mutación. Lo que es raro es que la excusa de la mutación de la vida, que transcurre todo el tiempo, ¿sí? Es como la imagen del barco de Teseo, ¿viste? Que le cambias una tabla. Bueno, vamos cambiando todo el tiempo. Entonces no puede ser que cualquier cambio, por pequeño que sea una excusa para abandonar el trabajo del amor de toda la vida, digamos. Entonces creo que hoy hay como una opción muy fácil. Es, como ya no es así, me voy. Claro. Tampoco creo en los grilletes, porque como decía, las personas cambian. En el momento que vos puedes hacer todo el trabajo posible, pero si el otro cambió mucho y está fuera del que conociste, y a veces te pasa a vos, para bien o para mal. Hay una pregunta que siempre hacemos, ¿no? Que es, supongamos que existe Dios, no lo no le demos demasiada forma humana. Antropomorficemos. Ahí está, tremendo. Ciencia, verdad. Pero supongamos que existiera y que te permitiese dejarle hacerle una pregunta. ¿Qué le preguntarías? ¿Una sola pregunta? Te está dejando una. Es un montón. Es una banda, pensalo. Es un montón. No vale la trampa, ¿viste? Como el genio de los deseos. ¿Puedo pedirte 3 preguntas más? No. Sí. Hay un capítulo de Homero Simpson que es al revés. Le hace 3 preguntas y dice, ¿en serio sos vos? ¿De verdad? ¿De verdad? Le deja hacer 3 preguntas. Le preguntaría, ¿vamos bien? Eso le preguntaría. Es una buena pregunta. ¿Y si te dejara pedirle algo? Asumiendo que es todopoderoso, como yo creo que es y demás. Si me dejara pedirle algo personal o si me dejara pedirle algo general. Lo que quieras. Que nos sintonice un poco mejor a todos para el lado bueno. Que corra un poquito eso. Que nos ecualice un poquito mejor. Porque me parece que eso se está perdiendo. Es un buen pedido. Me gusta. No, porque el resto ya sabemos que no. Si nos dio libre albedrío, eso, ya sabemos que no. Nos tenemos que hacer responsables. Pero que nos ayude sintonizándonos un poquito. Como un pequeño llamado de atención. No tanto como Sodoma, no quemes todo, no el diluvio, pero un pequeño llamado de atención. A ver, ayudamos a recalibrar un poquito. Me gusta. Algo que nos atravesó mucho en los últimos, diría, 4 o 5 años, como creyentes y creo que como sociedad en general, fue como todo el tema de los proyectos para despenalizar el aborto. Y son ese tipo de temas, viste, que tocan muchas fibras en muchos niveles y que mismo dentro de los mismos partidos ha habido diferencias fuertes, ¿no? Gente que votaba por un lado, gente que votaba para el otro. A mí lo que me interesa preguntarte es, yo percibo y siento, no sé si coincidís, que hubo un viraje del sentido común en los últimos, no sé, 10, 15 años, que el sentido común, podés estar de acuerdo o no, pero era como, el aborto está mal, el aborto nunca podría ser una opción, digamos, y que ahora el sentido común es como que más, como que el ridículo hoy es como decir que está mal. ¿Me explico? No sé si tiene algo de sentido. Como que viró un poco ese sentido común en decir, esto antes estaba mal
Pero hoy, si vos decís, si estás en contra del aborto, es como si pues es un asesino de mujeres, básicamente. ¿Viste? O sea, porque también llegó a esos niveles de agresión, de ambos lados, ¿eh? Sí. De ambos lados. A mí por lo que puedo leer, o estás a favor del aborto, de la despenalización y del proyecto en su momento, pero me interesa saber si eso ha sido así desde siempre o si hubo alguna especie de viraje y si lo hubo, ¿por qué fue? A ver, primero, yo creo que lamentablemente siempre yo he tenido diálogo con los que estaban a favor y en contra mucho, tratando de profundizar el tema, la comprensión del tema. ¿Por qué profundizar la comprensión del tema? Porque la verdad que para mí es un dilema, yo lo dije cuando me tocó votar, es un dilema. ¿Qué quiere decir un dilema? Por un lado hay vida y por otro lado esa vida está indisolublemente ligada a la madre, a la persona que está gestando. Y creo que tiene un derecho también. Entonces, primero yo, como no es una situación que voy a atravesar, me cuesta mucho ponerme en lugar de la persona que tiene que decidir. Entonces le doy la derecha a la persona que tiene que decidir. Pero es un dilema. Entonces, al ser un dilema, no tiene resolución fácil. Es muy complicado. No es como otras cosas que uno dice, es así, se acabó. Acá hay un dilema muy profundo. A mí no me gustó nunca mucho el tono. Cuando discutía con alguien de un lado o del otro, el tono de la agresión no me parecía porque efectivamente hay un dilema. Y es un dilema como muy profundo. En donde además muchas veces decimos cosas que después como sociedad nos sacralizamos. ¿Qué quiero decir con esto? Si la vida es tan importante, y yo creo que lo es, ¿sí? Vale la vida de la madre y vale la vida que lleva en el vientre, pero también vale la vida de todas las personas que no atendemos. Cuando nosotros justificamos que alguien se defiende su propiedad matando a alguien, es como muy llamativo, decir, no, esa vida no cuenta. O cuando alguien se muere de hambre, o cuando alguien llega a un hospital y no están las cosas para atenderlo, o cuando decidimos vamos a la guerra por soberanía. Las sociedades han hecho eso. Y después, mucho de las posturas tienen siempre condimentos personales. Yo voy a contar una anécdota el papá de Carla tuvo una ACV muy, muy fuerte. Cuando lo internaron, le dijeron los médicos a Carla, tu papá se va a morir. Y al lado de la cama de Carla había una chica que le habían ingresado a urgencia. Una chica, joven. Y entonces Carla pensaba eso, mi papá va a morir. Y tiempo después, el papá está bien, tiene una ACV, tiene las secuelas de la ACV, pero está vivo, Carlitos, un fenómeno. Y la chica se murió. Y Carla preguntó por qué la chica se había muerto de un aborto mal hecho. Entonces hay una tensión entre, hay una realidad que ocurre y la tenemos que atender. Y una cosa es fomentar y otra cosa es atender esa realidad. Y yo creo que nosotros a veces tenemos la responsabilidad de legislar sobre esas cosas que son un dilema y que no tienen solución fácil y son incómodas. Sí, y que no se pueden simplificar. O sea, no se pueden simplificar, no se pueden evadir. No puedes decir, no, de esto, si no hago nada, ¿qué pasa? Sigue pasando. Una de las últimas cosas que te quiero preguntar, ya metiéndonos en esto de descontracturando un poco, creo que hemos hablado de cosas pesadas, profundas, reflexivas. Es muy bueno poder hablar. A mí una de las cosas que más resiento, no de la campaña, sino de la comunicación en estos tiempos, es que es muy efímera y superficial. Y no hay tiempo para profundizar. A veces es profundizar en propuestas, pero a veces es profundizar en visiones de cómo son las cosas. Sí, inclusive por ahí esto, como esta anécdota personal que contabas, que yo por lo menos desconocía y que asumo que mucha gente también, te da un vistazo de por qué una persona termina pensando. Por más que uno después coincida o no, pero es también un acto de entender al otro. Sí, vuelvo a la sociedad esta en la que vivimos. Yo no quisiera, y ahí también hay una falla muy grande, yo no quisiera que ninguna mujer que va a tener un hijo no tenga la compañía
Pero tampoco quiero que una mujer que va a atravesar esa situación termine como la chica que vio Carla y no tenga ninguna compañía. La difícil decisión de qué hacer. Entonces yo lo que no quiero es que nadie vaya a ninguna decisión, ni después para ser madre, que no tenga la compañía, la tranquilidad de que las cosas van a ser lo mejor posible dentro de la peor situación posible. ¿Algo por lo que estés muy agradecido? Porque estoy muy agradecido. Primero yo estoy agradecido por la vida en general, pero además vuelvo al... No importa si es voluntad de Dios o una lotería, yo soy de los que fue afortunado. Tengo salud, tengo familia, puedo comer, recibí una educación, tengo amigos, he conocido distintas cosas en eso de quiero conocer lo que todavía no conozco. Tuve la suerte de conocer mucho. Entonces yo tengo... Casi que no tengo ninguna cosa por la que... No tengo ningún reclamo que hacer. Tengo todas cosas por las que estar agradecido, todas. Y si me decís por qué estoy más agradecido de todo, por el milagro de ser padre. ¿Por qué decís milagro? Porque cuando vos ves eso, la vida que se cree, la vas siguiendo minuto a minuto, que un acto de amor derive en vida, es impresionante. Nosotros porque estamos acostumbrados, es decir, como lo venimos haciendo hace millones de años, nos parece natural. Nos parece natural, pero en el momento en que te abstraes un poco, ¿sí? Es un montón. Es un montón. Yo me acuerdo que le decía el temor de ser padre. En un momento mi reflexión fue, lo venimos haciendo hace tanto, bueno, ya está. De ser padre, si lo sabemos educar. Pero en el momento de decir, che, a ver, déjame entender qué pasó acá. Nada. Que un acto de amor se transformó en una persona que la ves crecer todos los días y cambiar, es un milagro. Es una cosa que no, realmente es como... Y las distintas etapas, yo tuve suerte porque amigos míos me decían, no, con el bebé es muy difícil conectar. Yo tuve mucha suerte con eso. Y además como Carla, cuando Gaspar era muy chiquito, estaba haciendo teatro de jueves a domingo, yo la acostaba y estaba con él. Entonces estoy conectado, no es que disfruto a mi hijo ahora que tiene 10 y puedo jugar en la cama a pelear, no sé. Disfruté todas las etapas. Y es... Cuando vos conocés, nosotros nos conocemos ahora, el milagro de lo que sos vos a mí no se me aparece. Te conozco, mira David, sos esto, y yo lo doy por sentado porque te conocí hecho. Cuando vos ves el proceso, es fascinante, es algo que fuera de todo. Me estás dando unas ganas de ser padre terrible, te digo. Sí, también quiero decir, a veces, viste, alguien no puede ser padre. Mi hermana también fue, así como mi hermano fue padre muy precoz y tuvo 5, mi hermana fue madre después de lo que fui yo. Yo fui padre a los 42. Y también digo, hay gente que elige que no, o gente que no puede. No ser padre también está bueno. Son dos mundos distintos. Ser padre para mí es una locura. Realmente, lo miro todos los días y digo, no puedo creer. Recién cuando vine para acá, estaba de vacaciones. Y anoche yo llegué cansado, pero a no sé, a las 3 de la mañana se despertó y se metió en la cama. Entonces hoy yo cuando me levanté, nada, está dormido. Vos lo mirás dormido. Yo me fui, me vestí. Cuando estaba a punto de salir, volví a darle un beso. Y si no tengo un compromiso, no me sacás de la cama al lado de él, pero ni loco, ni loco. Qué lindo, Guga. Con todo lo que hablamos, yo te puedo decir así, ¿no? Lo último que te pregunto, que ya estamos un poco pasado de tiempo, que me quedó en el tintero. Vos mencionaste cuando hablabas sobre tu vida espiritual o sobre tu vida de fe, ¿no? Como un alejamiento, una vuelta, pero cierta distancia de las organizaciones también, a nivel personal. Y nada, como evangélico siempre me interesa preguntar como... No sé si qué es lo que conocen de la iglesia evangélica, qué les llega de alguna manera. Mira, yo cuando digo me alejé, yo fui bautizado católico apostólico romano.
Eh, y la verdad que coincido con muchas cosas de las que dice el Papa del alejamiento muchas veces de la iglesia, del rebaño, del creyente, un alejamiento del sufrimiento. Es como que en algunos lugares hay como una suerte de tantos años de una excesiva institucionalización. Y lo que veo, y me parece que el Papa Francisco está tratando de salir de eso, él está tratando de dar poder a aquellos curas que están más cerca de lo que pasa. Yo cuando veo las iglesias evangélicas lo que veo es, lo miro como economista, digo, hay una organización hay una capilaridad y hay una cercanía que otros lugares han perdido, y no me extraña que haya un crecimiento y un acercamiento de un montón de gente que en lo cotidiano necesita que la fe le transite de verdad, no ir una vez a un lugar, necesita que la fe Sí, lo atraviese. cotidianamente, y no que es, bueno, voy una vez y se acabó. Y a mí me parece que hay algo de muchas de las religiones que cuando dejan de ser comunidad, vuelvo a eso de si somos 200, Sí. si uno se organiza de manera a una escala muy, pero muy grande, la fe te atraviesa solamente en los actos comunitarios. Y el acto comunitario está presente cotidianamente. Entonces hay algo de cómo estaban organizadas las distintas iglesias evangélicas que tiene eso, que es la participación comunitaria. Es muy difícil tocar la vida de una persona diciéndole venía a escuchar un sermón un domingo. Es muy difícil hacer eso. Y yo creo que la escala que adquirieron algunas instituciones religiosas las desconectó del día a día. Claro. Y entonces yo creo que esa aproximación hoy está teniendo un impacto que otras instituciones perdieron. Tremendo. Bueno, yo por mi parte me siento realizado. Creo que te he podido preguntar todo lo que quería. Bueno, muy bueno. La última pendiente. 17 años, estás acostado, mirando el techo. Te surge esta pregunta, ¿no? De la que hablabas, ¿no? De si este fuese mi lecho de muerte. Y define un poco tu vocación. Si hoy, con 51 pílulos, pudieses viajar en ese momento y decirle algo a ese pibe, ¿qué le dirías? Dormite. Creo que mejor cierre que este no vamos a conseguir. Gracias, Martín, de verdad. Gracias a vos. Nos vemos en otro episodio. Chau.